Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias nuevamente por el privilegio que tenemos, Señor, de poder acudir a tu presencia en cualquier momento, en cualquier circunstancia, Señor, en cualquier lugar. Te agradecemos, Señor, que podamos tener acceso al trono de tu gracia, Señor, y es lo que en esta hora mi alma me mueve a hacer, Señor. Acudir a ti, Señor, para suplicarte nuevamente que de mí tengas misericordia, Señor, que soy pecador y que me brindes de tu ayuda, de tu energía espiritual, Señor, para poder, Señor, servirte en esta hora, Señor. Quizás como si fuera la última vez que tuviese la oportunidad de hacerlo, Señor. Toca el corazón, Señor. Concede a estos que están aquí también, Señor, tu fuerza, tu energía espiritual, Señor, para que de una vez por todas puedan escuchar, Padre Santo, y recibir con un corazón obediente, Señor, lo que tu palabra nos va a recordar dentro de unos momentos, Señor. Oro en esta hora por la condición espiritual de las personas que aquí se encuentran, Señor. Tú conoces, Señor, quiénes son parte de tu pueblo y quiénes no lo son. Mi oración en esta hora es por esos que aún no lo son, Señor. Que en tu poder sobrenatural los lleves a la cruz de Cristo, Señor, y puedan reconocer, Padre Santo, en el día de hoy a Cristo como Señor, Salvador de su alma y se entreguen totalmente y que el milagro de la regeneración y la conversión pueda ser realizado aún en este día, Padre Santo. Para aquellos que hemos proclamado, Señor, profesado nuestra fe en Cristo, Padre Santo, mi oración es que de nosotros tengas misericordia, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que quebrantes la dureza de nuestro corazón, Señor, y que nos lleves ahí de tu mano a los pies de Cristo, Señor, y que de Él podamos aprender, Señor, y que podamos, Señor, imitar su vida, Padre Santo, y que podamos confiar genuinamente, no solamente para la salvación de nuestra alma, sino para todo lo que sea necesario en los asuntos de este mundo, Señor. Te ruego por los que van a estar sirviéndote al enseñar a los jóvenes, a los que van a estar sirviéndote, enseñando a los niños y sobre todo para esas hermanas que te sirven en la guardería, cuidando de los chiquitos. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Te lo imploramos con humildad y agradecimiento y fe en el nombre de Cristo. Amén. All right, familia. Puede sentarse, por favor. Si tienen su Biblia, abra por favor en el libro de Filipenses, es en el capítulo número 4, y en gran medida vamos a regresar a la porción bíblica que estuvimos estudiando la última vez, me parece que estuvimos juntos, y pues si no tiene su bosquejo, por favor, alguien sea que necesite algún bosquejo en esta tarde. All right, pues si tiene su bosquejo, por favor, ábralo, sáquelo. Vamos a estar tomando algunas notas. La enseñanza es una enseñanza simple, sencilla. Creo que la mayor parte de los que aquí se encuentran están familiarizados con esta porción bíblica de Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Este es el comienzo de quizás una serie corta de enseñanzas que vamos a estar haciendo, que surgen de un recordatorio glorioso que escuchamos de parte del apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchamos al apóstol Pablo recordando a su iglesia que toda la Escritura, se refiere a la santa palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, es de origen divino y tiene utilidad en la vida del creyente. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, de forma tal o a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfectamente o enteramente, debía haber dicho, preparado para toda buena obra. De ahí es donde surge la enseñanza que vamos a tener en la tarde de hoy. Por eso tenemos como subtítulo
la frase enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene utilidad, tiene la capacidad de enseñarnos, de redirigirnos, corregirnos, instruirnos en el camino donde debemos caminar. Quizás uno de los pasajes bíblicos que mejor ejemplifica lo que acabo de señalar, o lo que Pablo establece ahí en los versículos 16 y 17, lo vemos en la porción bíblica que nos preocupa en esta noche, en esta tarde, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Fue la porción bíblica que leímos al comienzo de nuestro culto en la tarde de hoy. Filipenses capítulo 3, del 16 al 17, mejor dicho, Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7, es una de las porciones bíblicas que quizás más y mejor nos ha enseñado acerca de la verdad de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7, una de las porciones bíblicas que más ha reprendido la conducta errónea de la iglesia a través de los años. Pablo concluye su enseñanza doctrinar al final del capítulo 4 y al final del capítulo 3 y al comienzo del capítulo 4, y de ahí en adelante pues establece un énfasis práctico, corrigiendo y estimulando a la iglesia a no hacer algunas cosas y hacer algunas cosas, como vamos a ver en la tarde de hoy. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7, ha restaurado, ha enderezado la vida de muchos cristianos. También ha instruido a la iglesia en cuanto a cómo la iglesia debe vivir lo que conocemos como la vida piadosa. Así que sin lugar a dudas, la enseñanza que encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7, tiene muchísima aplicación para cada uno de nosotros, aún en el día de hoy, en la situación presente que estemos atravesando cada uno de nosotros. En ella, en esta porción bíblica, en estos 7 versículos, podemos ver un contraste que se hace en cuanto a un mandato que Dios da y una tendencia que el ser humano, incluyendo la iglesia, tiene. Vemos un contraste entre el mandato que Dios da. Es un mandato, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato, es una orden a estar gozosos siempre. ¿Alguien dice amén? Y contrasta con la tendencia del creyente a estar ansioso por muchísimas razones. Cuando yo era niño, en mi país natal, recuerdo en una ocasión haber escuchado a un adulto, no me acuerdo si era familiar o era un maestro o quién, era un vecino o quién fue la persona que escuché esto por primera vez. No lo escuché una vez, lo he escuchado muchísimas veces, pero esa primera vez me acuerdo como ahora, diciendo un refrán o una máxima o un dicho, un adagio que dice de esta forma: el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. El amor, que es algo positivo, el interés, en este caso, que es algo negativo, se fueron a un campo un día. Y más pudo el interés, lo que era negativo, que el amor, lo positivo que tenía. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente: muchas personas ponen el beneficio que puedan obtener de otros por encima del amor hacia otros y del amor con el cual hacen lo que hacen. Ahora, mientras yo preparaba esta enseñanza, se me ocurrió que el contraste que ese refrán hace puede ilustrar la discordancia que existe en la vida de muchos de nosotros creyentes con relación al mandato, la orden que Dios nos da a regocijarnos en el Señor siempre, y nuestra tendencia a estar ansiosos por muchas cosas en esta vida. ¿Cuántos me han entendido hasta ahora? All right, good.
Now, con relación al refrán, el amor e interés se fueron a un campo un día, una cosa positiva y una cosa negativa, y la cosa negativa pudo más que la cosa positiva. El interés pudo más que el amor que le tenía. Estar regocijado siempre en el Señor es positivo. Estar preocupándonos es negativo. La enseñanza tiene como título: el gozo y la preocupación se fueron al campo un día. Ahora lo que falta por contestar es: ¿quién va a salir ganando? Utilizando la tendencia de muchos de nosotros cristianos a preocuparnos por la infinidad de cosas que no debemos preocuparnos, podríamos decir, utilizando el refrán, lo siguiente: el gozo y la preocupación de un creyente se fueron a un campo un día, y más pudo la preocupación que el gozo que él tenía. Dios permita que esa no sea la situación con cada uno de nosotros. Con relación al mandato bíblico, utilizando como guía el refrán que estamos considerando, podemos decir que el gozo y la preocupación de un creyente se fueron al campo un día, y más pudo el gozo que en él había que la preocupación que él sentía. Así debe ser. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es fruto del Espíritu. Es de esperarse que si usted y yo hemos sido regenerados, hemos sido convertidos, pues entonces ese fruto, gozo, se ejemplifique en cada una de las acciones que usted y yo podamos tomar. Ahora bien, este mandamiento bíblico a regocijarnos en el Señor siempre, o gozosos siempre, ¿okay?, nos confronta con una pregunta que es válida. La pregunta es la siguiente: ¿será que podamos ordenarle o mandarle a otra persona cristiana que esté gozosa? ¿Será que sea correcto ordenar que esos impulsos o emociones humanas se expresen? Esa es una pregunta válida. No sé si alguna vez usted se ha preguntado o ha considerado eso. Si no me entiende, déjeme tratar de explicarle. Dios permita que pueda hacerlo. Si vemos el gozo como meramente un impulso humano que no se puede controlar, entonces el estar gozoso, regocijado en el Señor siempre, estar siempre gozosos, no se podría mandar, no se podría ordenar, pues sería algo que usted y yo no podemos controlar. Si lo vemos, el gozo, simplemente como un impulso o una emoción humana. Del mismo modo, si vemos el gozo como sinónimo meramente de esta emoción superficial que se persigue tanto en esta cultura, felicidad, happiness, entonces, si lo consideramos que es simplemente eso, vamos a encontrarnos consistentemente con momentos, muchos de ellos, en los cuales no podríamos mandar o ordenar que las personas estuviesen felices, gozosas, porque usted y yo no podemos negar una realidad que es irrefutable, que es la existencia genuina de tristeza, de dolor emocional en un mundo caído como el que usted y yo vivimos. Por otro lado, tenemos el mismo dilema, escuche que es importante, cuando se trata de la ansiedad, cuando se trata del afán, cuando se trata de la preocupación. Porque si usted y yo vemos esas cosas como algo que está fuera de nuestra capacidad para poder escoger, entonces el no preocuparse o el no estar ansioso sería algo que no podía ser ordenado si yo no tengo la capacidad para escoger. Sería algo que no podía ser ordenado o mandado, pues no podría ordenarse algo que está fuera de nuestro control, que nosotros no podemos controlar.
solución al dilema. Usted y yo, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados, si hemos sido convertidos, usted y yo necesitamos considerar este asunto de estar siempre gozosos, regocijados en el Señor, siempre. El asunto de por nada estar afanoso, de por nada estar ansioso, de por nada estar preocupado, precisamos considerarlo en un contexto moral. ¿Me explico? Necesitamos considerarlo como una cosa que es buena y una cosa que es mala. Una cosa que es buena, el estar siempre gozoso, regocijado siempre en el Señor. Y una cosa que es mala, el estar afanoso, el estar preocupado o el estar ansioso. Si eso ¿hacemos qué? Considerar el asunto de estar siempre gozoso, de nunca estar afanoso, de nunca estar preocupado, de por nada estar ansioso. Si eso hacemos, si consideramos ambas cosas en el contexto moral, me parece a mí una cosa buena, una cosa mala, una cosa positiva, una cosa negativa. Parece a mí que si eso hacemos, los mandatos y las exhortaciones que vamos a escuchar en la enseñanza del día de hoy van a ser beneficiosas para cada uno de nosotros. Por lo tanto, in light of that, a la luz de lo que acabo de señalar, mi exhortación es que usted que está presente por la soberanía de Dios en este lugar, en esta tarde, no descarte el impacto, el potencial que la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, para decirnos, porque la palabra de Dios, la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir. Tiene un potencial enorme, de forma tal que el hombre o la mujer esté perfecta y enteramente preparado para toda buena obra. Mi exhortación es que, por favor, usted no descarte, ¿sabe? Don't put to the side. Diga, no, that has nothing to do with me. No descarte el impacto, el potencial transformador de lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en esta tarde, por el hecho de que en el día de hoy usted esté genuinamente triste, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Quizá usted está verdaderamente, genuinamente triste y dice, pues eso no aplica para mí, así que pues me tendré que quedar aquí hasta que esto se acabe, pero esto no va a tener ningún significado o impacto en la vida mía. Mi exhortación es que aun cuando usted se encuentra aquí por las razones que sea, por la pérdida de un ser querido, por situaciones críticas, complicadas que usted esté pasando, que no descarte, que no le diga que no a lo que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios puede hacer en su vida. O que tampoco descarte el impacto que la palabra de Dios puede tener en usted, por el hecho de que usted sea de las personas que tengan una predisposición a estarse preocupando por todo. Yo he escuchado eso montones de veces, he leído ese pasaje montones de veces, lo tengo plasmado en la pared con unas figuras muy bonitas, pero yo soy el tipo de persona que me preocupo por todo, siempre estoy preocupado. Así que a mí lo que usted puede enseñar en la tarde de hoy, pues no va a tener mucho beneficio. Cualquiera de las dos situaciones, sea que usted esté verdaderamente, genuinamente triste, o que usted sea el tipo de persona que se preocupa por todas, por favor le suplico que no descarte, sino que abra su corazón. Que preste mucha atención, particularmente si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted es una persona convertida, porque vamos a estar hablando de lo que el apóstol Pablo dice inmediatamente después de exhortar a la iglesia a permanecer firme en el Señor.
Pablo dice permanecer firme en el Señor e inmediatamente hace una serie de señalamientos que son los señalamientos que estamos considerando en esta hora. ¿Cuántos de ustedes quisieran mantenerse firmes en el Señor? Firmes en la fe, en la jornada que le ha tocado vivir. Ese debe ser el deseo, la inquietud, la determinación de cada uno de nosotros. Hace un tiempo atrás alguien me preguntó, ¿cuál es el sueño suyo? ¿Cuál es la visión suya para la iglesia? Y algunas cosas, quizás no es lo que la persona deseaba escuchar. Luego me quedé con la pregunta vibrando en mi mente. Y mientras conducía de regreso a la casa, empecé a contestarla otra vez. No había nadie alrededor mío, pero yo estaba contestando la pregunta. ¿Cuál es el sueño mío para la iglesia? Mi sueño para la iglesia es que los miembros de esta iglesia local, suceda lo que suceda, pase lo que pase, se mantengan firmes en el Señor. That's what I dream. Eso es lo que sueño. Que se realice en la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a leer un poquito aquí la porción bíblica. Se puede quedar sentado donde está. Vamos a leer de forma antifonal. Si no sabe lo que es, eso quiere decir que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. All right? El pasaje lo tiene en el bosquejo, lo tiene en su Biblia, Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7, y también creo que lo tiene en la pantalla. Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y quizás todos leamos el último juntos. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozaos, mejor dicho, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Todos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, bendiga su santa palabra. Gloria a Dios. Alabamos, Señor. Now, si tiene un lapicero, sáquelo. Si tiene una pluma, un lápiz, algo para escribir, y escriba lo siguiente. Pequeña definición súper simplificada de la palabra gozo. Gozo es la satisfacción que emana del creer que Dios es bueno y que todo lo que hace en mi vida es bueno. Usted crea que Dios es bueno y que todo lo que Dios hace en su vida es bueno, sin lugar a dudas, eso se va a manifestar en una disposición de gozo, en una actitud de gozo en la vida suya. Así que bajo el encabezamiento de la clave para mantenerme firme en la fe y en mi jornada en esta vida, tomando como punto de partida el versículo 1 que dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Creo que lo más prudente es comenzar señalando que precisamos tener una disposición correcta para poder mantenernos firmes en la fe, firmes en el Señor y terminar la jornada de nuestra vida como se supone que la terminemos. Lo primero que necesitamos tener es una disposición correcta. Y la disposición correcta la vemos en el versículo 4 que dice, regocijaos en el Señor. Otra vez, regocijaos en el Señor. Siempre. Un poquito más fuerte, regocijaos en el Señor. Siempre, siempre. Y siempre es siempre. Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, la realidad es que en el día de hoy, en la cultura donde nos ha tocado vivir,
Y aún entre la inmensa mayoría de las personas que se llaman cristianos, la idea de estar regocijándome constantemente es algo que no se ve por ningún lado. La realidad es que la búsqueda de gozo es algo que muy a menudo es seriamente mal entendido. El gozo no es lo mismo que la felicidad. El gozo no es lo mismo que el placer. El gozo no es lo mismo que la satisfacción física. El gozo es una característica de mi disposición, es una característica de mi estado de ánimo. Alguien dijo que el gozo es el contentamiento del alma. El gozo es un deleite interno en Dios y ese deleite llega a lo más profundo de nuestro ser. Nuevamente es la satisfacción de creer que Dios es bueno. La satisfacción de creer que todo lo que Dios hace en mi vida es bueno. Importantísimo entender, creer, confiar, apropiarse de la verdad bíblica que sugiere y establece que el verdadero gozo solo puede ser hallado en Cristo Jesús. Note por favor que la instrucción de Pablo es regocijaos ¿en qué? En el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Mi experiencia propia como alguien que conoce el efecto del pecado. ¿Cuántos conocen el efecto del pecado? Algunos de nosotros conocemos el efecto del pecado, pero que bien claro. Está ahí, está al frente nuestro. Mi experiencia como alguien que conoce el efecto del pecado, como alguien que conoce el efecto de una conciencia culpable. ¿Cuántos saben lo que es una conciencia culpable? ¿Cuántos han tenido que luchar por mucho tiempo con una conciencia culpable? Mi experiencia como alguien que conoce el efecto del pecado, de una conciencia culpable, pero también como alguien que ha experimentado el efecto glorioso de la salvación. Esa experiencia me capacita con humildad y con agradecimiento inmenso para afirmar que el gozo verdadero, primero, no se puede encontrar en el mundo y en las cosas del mundo. Segundo, no se puede encontrar en nosotros. Y tercero, que solo lo encontramos ese gozo verdadero cuando nuestra relación con Dios es restaurada. Ahí es donde la puerta que conduce al verdadero gozo es abierta. Por lo tanto, el mandato que recibimos de la palabra de Dios en esta porción bíblica que estamos considerando es que precisamos regocijarnos en el Señor. Yo podía utilizar necesitamos, we need, but I choose to use the word precise. Precisamos, yo preciso. Para mí la palabra precisar comunica una urgencia, una necesidad. Yo necesito comer. Yo necesito descansar. Pero yo preciso que mi corazón se mantenga latiendo. ¿Ve la diferencia? Precisamos regocijarnos en el Señor. De paso, ya que estamos aquí, el fundamento bíblico verdadero, genuino del gozo está en la certeza, en la seguridad que surge cuando usted y yo estamos seguros de que tenemos vida eterna. Acuérdense que vida eterna no es algo que va a pasar después que yo muera, cuando esté en el cielo con el Señor. Es algo que comenzó en el momento en que mis ojos fueron abiertos, en que el momento en que cuando yo estaba muerto en mis pecados, Dios me llamó y dijo, Edwin, levántate.
Ahí comenzó la vida eterna, porque es una calidad de vida. Ese gozo verdadero surge, está ahí entretejido en la certeza, la seguridad que se provoca dentro de nosotros cuando estamos totalmente seguros, que no tenemos duda de ninguna clase de que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. No hay duda, no tengo duda. Sé a quién le pertenezco, tengo un dueño nuevo. Le puedo temer a las culebras, que le tengo pánico. Pero a la muerte no le tengo miedo. Es la entrada a lo máximo, a lo mejor, a lo eterno. A ver a mi Redentor cara a cara. Hablando de eso, en primera hay unos cuantos pasajes bíblicos que vamos a leer rapidito, pero que están ahí, no están fuera de contexto, están bien metidos dentro del contexto de los señalamientos que estamos haciendo. En primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13, nos habla nuevamente de la posibilidad de estar totalmente seguros de que tenemos vida eterna. Hay muchísimas personas que están dentro de iglesias evangélicas, cristianas, entre comillas, que luchan, viven eternamente ahí, luchando por la inseguridad que tienen con relación a su salvación, si usted quiere. Y habiendo comenzado, si llegaron a comenzar la vida espiritual, la comenzaron por fe, porque no hay ninguna otra forma, por medio de la gracia. La falta de seguridad en cuanto a qué ha pasado espiritualmente con ellos los provoca a entrar en toda clase de religiosidad y los hace víctimas del manipuleo y el atropello de muchísimos que se llaman siervos y siervas de Dios, sacándole dinero y manipulándolos en toda clase de cosas. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 13 dice, y este es el testimonio, this is the absolute truth. Y es que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna, dado, regalado. It's given to us. Eternal life, vida eterna. Y esta vida, this eternal life, está en su Hijo, en Cristo Jesús. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Not talking about la vida esta de respirar, está hablando de vida espiritual. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sea bautista, sea presbiteriano, sea pastor, sea misionero, si no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Versículo 13. Estas cosas, lo que ha dicho previamente hasta este momento, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepáis, para que tengan total certeza, total seguridad de que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, cuando consideramos el asunto del gozo verdadero, es importante comenzar por la enseñanza bíblica nuevo testamentaria que encontramos en las epístolas del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien, está hablando de Cristo, familia, por quien Cristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes, lo que estamos hablando, estamos firmes y nos gloriamos, que quiere decir en el griego, y nos gozamos, and we rejoice, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es obvio, es claro, que si una persona no tiene esa esperanza, ¿cuál esperanza? Nos gozamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si alguien no tiene esa esperanza, si una persona no está seguro que ha sido liberado de la culpa del pecado, si una persona no está segura que tiene un Padre Celestial que le ama, alguien dice amén, aleluya, gloria a Dios. Si esa persona no está segura que Cristo murió por sus pecados de forma tal de que esa persona pudiese tener vida eterna, si esas cosas no han pasado, yo no veo, y no importa lo que yo piense, pero es poco probable, casi imposible, que una persona que no tiene esa certeza, que no tiene esa esperanza,
que no está seguro que tiene un Padre celestial, que no descansa confiado en lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario para que tuviese vida eterna, yo no creo que sea posible que el ser humano pueda experimentar el gozo verdadero. Por otro lado, si usted y yo tenemos esa esperanza, esto es lo que pasa, nuestra perspectiva de la situación presente en medio de las luchas que estamos pasando va a ser distinta. Si tenemos esa esperanza, si no tenemos esa esperanza, nuestra perspectiva va a ser distinta. El cristal a través del cual vamos a estar mirando va a ser distinto, lo que vamos a ver va a ser distinto. Pero si tenemos esa esperanza, si tenemos esa certeza, si tenemos esa seguridad, entonces, si sabemos que somos hijos de Dios, si sabemos que ese es mi Padre Celestial, que no es un invento mío, si sabemos que Cristo cargó con todos mis pecados, entonces mi perspectiva de mi situación presente va a ser distinta. Precisamos regocijarnos en el Señor. Pablo continúa ahí en Romanos capítulo 5 diciendo lo siguiente. Escuche que es importante. Está en sus notas, que está en la pantalla también. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos, nos gozamos. Nos gloriamos nos gozamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos de los sufrimientos. ¿Por qué razón, Pablo? Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite salir aprobados, y si hemos salido aprobados, eso nos llena de esperanza, y esta esperanza nunca nos va a defraudar. ¿Por qué, Pablo, no nos va a defraudar? Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si una persona es salva, si es cristiana, es una persona que se ha convertido en la residencia permanente del Espíritu Santo de Dios. Yes. Vemos esa misma referencia en el Evangelio de Juan, de labios de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, el Redentor, el Salvador. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. En el mero comienzo, en su primera entrada encarnado, es lo que escuchamos de los ángeles. Paz a los hombres de buena voluntad. De Cristo escuchamos decir lo siguiente: estas cosas os he hablado, Juan capítulo 15 versículo 1, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea como completo, sea completo. El punto es que todo aquel que ha sido regenerado, ¿cuánto ha sido regenerado? Si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido regenerado. Si usted ha sido convertido, usted ha sido regenerado. Todo aquel que ha sido regenerado es llamado a regocijarse en el Señor siempre. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sabe? ¿Cómo luce? ¿Cómo se expresa? Somos llamados a deleitarnos en las promesas de Dios con toda nuestra alma. Confía en el Señor con todo tu corazón, con tu mente, con tu afecto, con tu voluntad. Somos llamados a creer lo que Dios dice acerca de sí mismo. Somos llamados a creer todo lo que Dios dice acerca de lo que Él va a hacer. Somos llamados a estimular nuestra fe de forma tal que produzca un gozo verdadero. De paso, cuando se trata de estimular nuestra fe, imagínese una fogata que usted está abanicando para que coja fuego y el fuego viva, ¿verdad? Se trata de estimular nuestra fe. Hay una cosa que es sumamente extraordinaria y sumamente efectiva. Esa cosa es la lectura de los salmos. Es sumamente apropiada. ¿Por qué razón, pastor? Debido al hecho que la inmensa mayoría de los salmos surgen de las experiencias dolorosas, tristes, en medio de pruebas y luchas de los que humanamente escriben,
Y lo que comunica es la forma en que ellos pudieron encontrar gozo en medio del dolor. La inmensa mayoría de eso es lo que trata. Por eso es que cuando se nos tranca el dominó y la cosa se nos complica, that's where we go to. Porque it's come from the heart of someone who struggled for many years. And he found joy in the Lord. Good example of that, buen ejemplo de eso lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 16, versículo del 8 al 11. Y otra vez, perdónenme por leer tan rápido, pero I just want to read them. Me gusta lo que dice. ¿Cuántos disfrutan la palabra de Dios? ¿Cuánto les gusta cuando usted está leyendo la palabra de Dios y de momento la palabra de Dios se hace real y usted dice, wow, thank you, Lord, wow, qué tremendo. Gloria a Dios. Esto es lo que dice un individuo que estuvo luchando toda clase de pruebas, toda clase de luchas y en un momento dado pudo encontrar gozo en medio de toda esa aflicción. Esta es la expresión de ese individuo. Dice, a Jehová he puesto siempre, y siempre es cuando, siempre, gozado en el Señor, siempre. A Jehová he puesto delante de mí, siempre, porque está a mi diestra, de Él proviene mi fortaleza y mi poder. Y no seré conmovido, pase lo que pase, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, porque Él es mi fortaleza, porque Él está a mi lado y no seré conmovido. Se alegró, se llenó de regocijo mi corazón y se gozó, hear the word, mi alma. Mi carne, elemento humano mío, también descansará tranquilo, confiadamente. ¿Por qué razón? Porque no dejarás mi alma en el Seón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11. Me mostrarás, estaré confiado, tranquilo, gozoso, porque me mostrarás. Yo sé, lo has hecho en el pasado, en las situaciones más difíciles, me mostrarás la senda de la vida. Esa vida abundante, de la cual Cristo habla. He venido para que tengan vida espiritual y que tengan vida en abundancia. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, en la presencia del Dios Todopoderoso, hay plenitud de gozo y hay delicias. A tu diestra en algunos momentos del año. Para siempre. Forever. Así que el mandato a regocijarnos en el Señor siempre es un mandato a creer que Dios nos va a mostrar la senda correcta. Alguien dice amén. Dios me va a mostrar la senda correcta. Es un mandato a creer que donde Él está presente hay plenitud de gozo. Es un mandato a creer que su mano derecha siempre proveerá deleite para mí. En otras palabras, es un mandato a vivir con el conocimiento consciente de la amorosa presencia y del control soberano del Dios que me ha escogido para que yo sea parte de su familia. Es un mandato, el mandato regocijado en el Señor siempre. How that look? ¿Cómo se expresa? Es un mandato a colocarme, o colocar al Señor, mejor dicho, a mi diestra. Eso es lo que dice el Salmo. Que implica colocarlo a mi diestra, ponerlo a mi derecha, a mi diestra, implica que es en Él en que yo encuentro mi fortaleza y mi estabilidad. Es un mandato a buscar su presencia en todo momento. Deleítate en el Señor, hemos dicho, regocíjate en el Señor siempre. Es un mandato a buscar su presencia que deleita en todo un momento. Ahora bien, si en mi alma el gozo se ha disipado, yo le sugiero respetuosamente y con humildad que hay muchísimas cosas que usted y yo podemos hacer para restaurarlo. Una de las cosas que podemos hacer
es algo que algunos de nosotros hicimos hace unos minutos, que es ofrecer a Dios nuestra adoración en público en el día del Señor. Pero me parece a mí que tan importante, o quizás más importante que eso, es ofrecer a Dios mi adoración en la intimidad de mi cuarto. Esa es una de las cosas que puede nuevamente traer a nuestra vida el gozo que se puede haber disipado de mi vida. Simplemente una clarificación, ¿ok? Cuando digo que una de las cosas que podemos hacer es ofrecer a Dios nuestra adoración en público y en privado, quiero clarificar que el asunto no es provocar gozo artificialmente dentro de mí. Hola al Señor, nos gloriamos, nos gozamos, gloria a Dios, vamos a danzar y todas esas cuestiones. Right? That's not the case. Y provocar que yo caiga en a frenzy state, repetir una canción muchas veces y con muchos sonidos y con muchos estímulos visuales, todo eso, that's not the case. El enfoque precisa ser encontrar mi gozo solo en el Señor. Y cuando hablo de hacerlo en mi cuarto, my closet, como dirían en inglés, en mi cuarto, en privado y en público, lo que estamos sugiriendo es que es una cosa que se hace habitualmente, consistentemente, de forma constante. Ahora, tenemos también que reconocer que encontrar mi gozo, preste atención que es importante, por favor, se los ruego, ya mismo vamos a terminar, ¿ok? Antes de las 6 de la tarde. Good. Make you smile, por lo menos, se reír un poquito. Por otro lado, tenemos que reconocer que escucha que es importante, encontrar mi gozo en el Señor, como dice la Escritura, es algo difícil de hacer en una cultura como la cual nosotros vivimos, que insiste en que puedo encontrar felicidad en otros lugares. Encontrar mi gozo solo en el Señor es difícil de hacer. Más difícil aquí que en países donde hay grandes necesidades. Constantemente estamos bombardeados por estas industrias de publicidad, de advertising, que son contrarias en su esencia, en su naturaleza, a la verdad bíblica. Consistentemente nos recuerdan que si tenemos más dinero seremos más felices. Y si tengo mejor salud, voy a ser más feliz. Y si mi empleo es mejor, voy a ser más feliz. Y si tengo un matrimonio exitoso, voy a ser más feliz. Y si tengo hijos, voy a ser feliz. Y si no tengo hijos, voy a ser feliz. Y si tengo más comodidad, voy a ser feliz. Y si estoy relax, voy a ser feliz. Y si estoy satisfecho con mi vida sexual, de seguro seré más feliz. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que simplemente eso no es cierto. Que el gozo verdadero emana de un alma que ama a Dios. Que el gozo no depende de las circunstancias externas, sean positivas o sean negativas. Así que para poder mantenerme firme en la fe, en la jornada de mi vida, primeramente necesito regocijarme en el Señor siempre y también preciso demostrar mi gentileza delante de otros. Agárrese bien ahora. Precisamos demostrar nuestra gentileza, gentleness, kindness, si usted quiere, delante de otros. Versículo 5, miren lo que dice. Primero dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijados. E inmediatamente de eso, byproduct, efecto secundario de regocijarse en el Señor es, y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
No, la gentileza es algo extraordinario, pero es algo que no es posible sin tener la seguridad interna, otra vez, la seguridad interna que emana del gozo verdadero. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todo el mundo. No hay posibilidad de que alguien pueda conocer mi gentileza a menos que haya ese gozo ahí presente. Necesita emanar, la gentileza necesita emanar de ese gozo del cual Pablo está hablando. Simple. I think it's not hard to understand that a soul that is disturbed and have no contentment within is unable to produce gentleness as a disposition. ¿Me salió bien? ¿Me entendió? You understood? Okay. Todos sabemos que un alma que está trastornada, todos sabemos que un alma que está turbada, que carece de contentamiento, no puede producir una disposición gentil. Escriba esto en sus notas, por favor. Un espíritu gentil naturalmente procede de un corazón que está lleno de gozo. Versículos 4 y 5 nuevamente. Regocijaos en el Señor siempre, espíritu lleno de gozo. Otra vez, regocijaos. Resultado, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Sabemos que gentileza, como el gozo, es fruto del Espíritu. Algo que inmediatamente nos recuerda que ese gozo y esa gentileza son en su esencia el resultado de la obra poderosa, transformadora de Dios en el creyente. Pero al mismo tiempo, gentileza es a character quality, una cualidad de carácter que como cristianos somos llamados a desplegar. Característica de Jesucristo que nosotros, si estamos en sus pasos, también debemos desplegar. Interesante que la palabra gentileza en el idioma griego original, escuche que es importante, se refiere a alguien que es bien razonable. Se refiere a alguien que no es precipitado. Al momento de tomar juicio, esa persona no es áspera, esa persona no es severa, no es brusca. Más aún, la palabra gentileza en el griego sugiere la palabra moderación, que en algunos círculos, moderation, is a bad word, it's a curse. Pero es lo que la Escritura dice que debe esperarse de un cristiano. Si estoy gozoso en el Señor siempre, esa gentileza, esa moderación debe ser parte de algo que se exprese a través de mí. También sugiere la idea de humildad, sugiere la idea de generosidad. Muy importante esto que voy a decir en este momento. La palabra gentileza también sugiere una paciencia consistente que es capaz de someterse a la injusticia. Paciencia, mire para acá todo el mundo, por favor, abra su corazón, que es importantísimo. Paciencia consistente que es capaz de someterse a la injusticia, que es capaz de someterse a la desgracia, que es capaz de someterse al maltrato sin darle espacio a la maldad o al odio. Eso es lo que surge, esa es la gentileza que produce el regocijarse en el Señor siempre. ¿Cuántos quisieran tener eso en la vida suya? I hope you do. I want that. Leo esto, hablo de esto y agradezco al Señor por lo que ha hecho en mí, pero al mismo tiempo hablo con gran convicción de lo mucho que me falta para que esa gentileza se vea consistentemente en la vida mía. God has a sense of humor. He venido repasando esto durante toda esta semana
temprano en la mañana, con la hora extra que nos dieron para dormir. Y este punto es de los puntos, cuando llegue ahí, bueno, que eso es importante, eso es importante, eso es importante. En 2 ocasiones, antes de llegar aquí, se me han acercado algunas personas con las cuales no he sido muy gentil. Mi respuesta a las cosas que me dijeron no fue gentil. No fue grosera, no fue ruda, no fue un insulto. Pero en el momento que hablé, el Espíritu Santo dentro de mí me dijo, gentileza. Lo que quiero decir es que cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando desde una posición de que yo estoy por allá y yo he alcanzado todo esto y que ustedes están allá abajo. Pero sí sé, porque la Escritura enseña que si eso va a ser verdad en la vida mía, como dice la Escritura, que la gentileza mía sea conocida entre los hombres puedan ver gentileza de parte mío, pues yo necesito pedirle a Dios que me ayude a ser razonable al momento de ejercer juicios. Que Dios me ayude a no ser precipitado, a no ser áspero. Que en 2 ocasiones antes de llegar aquí lo fui. Pues yo no sabía que usted era de esa forma. Pues todo depende, hermana. El color de las cosas es determinado por el color a través del cristal que usted lo mira. Right? Okay. Yo soy una persona que por lo normal, cuando estoy pregando con las personas, pues trato de ser amable, trato de ser considerado, trato de ser chévere, trato de ser sweet y esas cuestiones, ¿verdad? ¿Sabes? Y trato de ser la mayor parte de las veces de esa forma. ¿Okay? Si en un momento no soy igual de amable, gentil, pues me siento áspero. Quizás la persona con la cual yo hablo, pues no dijo nada, que yo no sé de qué está hablando, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos determinamos a seguir al Señor Jesucristo, cuando la prioridad de nuestra vida es buscar santidad, porque sin ella no podemos ver a Dios, cuando realmente nos determinamos a deleitarnos en el Señor, a buscar vivir una vida que está ahí alineada con la voluntad de Dios, the godly life, de la vida piadosa, pues entonces, cualquier resbalón que podamos tener, por más pequeño que sea, el Espíritu Santo lo va a engrandecer. Si no me entiende, right? ¿Sabe? Mientras más conscientes nosotros estamos de Dios, mientras más conocemos de Dios por la misericordia de Él que quiere revelarse a nosotros, más claro, más evidente para nosotros es el pecado de nosotros. Amén. That's the way it works. El punto nuevamente es que si esa gentileza se va a ver en mi vida, pues entonces yo tengo que ser razonable en el momento de emitir juicios. Tengo que vivir una vida con moderación, ser humilde, generoso y sobre todo necesito que esté paciente consistentemente y que esa paciencia sea consistente, que me permita ser capaz de someterme a la injusticia, a las desgracias y el maltrato sin darle espacio a la maldad, sin darle espacio al odio. Pastor, usted es lo mismo que acaba de decir hace un momento. I know that, yo lo sé. Pero creo que es altamente significativo para nosotros considerar una verdad como esa. Así que en esencia, el asunto es como que como cristianos somos llamados a ser personas razonables. Repita conmigo, como cristiano. Let's try again. Repita conmigo, como cristiano. Yo soy llamado a ser una persona razonable. Y somos llamados a responder razonablemente a todas las situaciones.
y responder razonablemente a todas las personas que enfrentemos en nuestra jornada en esta vida. Ahora, ¿por qué hacerlo? Hay muchas razones, pero Pablo dice, interesante lo que Pablo dice, pues esta gentileza sea conocida de todos los hombres, punto, y inmediatamente dice, el Señor está cerca. Ya va. Ahí no podemos quedar como hasta las 4 de la tarde y no lo vamos a hacer. Pero el punto es que, entre otras cosas, ¿por qué es el razonable? Porque el Señor está cerca. Está cerca en términos de distancia, porque está a mi lado, porque vive en mí, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Está cerca de mí en términos de tiempo. El Señor regresará. Maranata. Remember that? Y cuando regrese, eventualmente todo va a estar bien. El punto es que cuando vivimos con esa perspectiva de que el Señor está cerca, gloria a Dios, nuestra disposición va a terminar siendo la correcta. Así que hay una cosa, just to continue on our flow, no extendernos mucho, hay algo que puede arruinar nuestro gozo. Conforme a lo que Pablo nos dice, el contraste que ha establecido desde el comienzo, algo que puede arruinar el gozo en la vida del creyente más que cualquier otra cosa, y es lo que se conoce como preocupación, como afán o ansiedad. Y Pablo lo que hace en el resto del pasaje, en esencia, es definir cuál debe ser nuestra respuesta. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracias. Así que precisamos, escriba esto en sus notas, por favor. Precisamos dejar a un lado la ansiedad. Dejar a un lado, decirle no a la ansiedad. O puede poner no al afán, no a la preocupación. Ahora, paréntesis para ser justo. Cuando hablamos de ansiedad, precisamos reconocer que en muchos casos la ansiedad puede tener un aspecto físico, un aspecto médico. Muchas veces puede ser la ansiedad el resultado de efectos secundarios de algunos medicamentos que las personas puedan estar tomando. O la ansiedad puede ser síntoma de alguna dolencia o de alguna condición física. Paréntesis. Por otro lado, la ansiedad, la preocupación, el afán, es un asunto moral, good or bad, bueno o malo. Y Dios, en su santa palabra, que es útil para redarguir, enseñar, corregir y todas esas cosas, restaurar, para que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En su palabra Dios nos ordena que por nada, y por nada es nada, por nada, eso es lo que dice, no invento mío, por nada estemos ansiosos, por nada estemos preocupados, por nada estemos afanosos. Bíblicamente hablando, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la ansiedad, la preocupación o el afán resultan de nosotros, cristianos, asumir una responsabilidad que le corresponde por derecho propio a Dios. Cuando nosotros nos ponemos a asumir esa responsabilidad que le corresponde por derecho propio a Dios, es que terminamos afanosos, angustiados, ansiosos, preocupados. Escriba esto en sus notas, por favor. En el cristiano la ansiedad es una carga indebida que provoca que nos preocupemos sobre cosas que Dios ha dicho que debemos confiarle a Él. Después usted considere eso para usted. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. No me preste mucha atención a lo que yo digo, preste la atención a lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que dice.
Cristo hablando. Por tanto, os digo, no os angustiéis, no se afanen, no se preocupen, no se estresen por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Está escuchando? Por favor, escuche. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Of course, seguro que sí. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Será que ustedes valgan un poco más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, no tiene gran valor, Dios la viste de esa forma, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y cómo nos vamos a vestir? ¿Y dónde voy a vivir? Porque los gentiles se angustian por todas esas cosas. Son los inconversos en los cuales Cristo no habita permanentemente, que no han experimentado la salvación, regeneración, conversión, nuevo nacimiento. Esos son los que se angustian por esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Por lo tanto, ¿qué se supone que yo haga? Buscar primeramente el reino de Dios. Reconócelo en tus caminos. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en Él con todo tu corazón. Reconócelo en tus caminos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que son necesidades serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana. ¿Por qué razón? Además de todo esto, porque el día de mañana trae consigo su propia preocupación. Basta cada día con su propio mal. En otras palabras, Dios está diciendo que Él se hará cargo de las necesidades de nuestra vida: ropa, zapatos, casa y comida. Y Dios se hará cargo de eso porque Él ha establecido que esas cosas son parte de su responsabilidad. ¿Cuántos entendieron eso? Es parte de la responsabilidad de Dios. Ropa, casa y comida. Dios dice, son mí. Yo soy. Ese es mi trabajo. Hace mucho tiempo yo aprendí de parte de un pastor que respetamos mucho, que mi trabajo simplemente es hacer lo posible. El trabajo de Dios es hacer lo imposible. Yo necesito entender, averiguar con la iluminación de Dios qué cosas Dios espera que yo haga y enfocarme en hacer las cosas que Dios espera que yo haga. No tratar de hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Aquí lo que se nos está diciendo es, Dios dice, hey, yo me voy a hacer cargo de tus necesidades, porque eso es parte de mi responsabilidad. Podemos decir que la preocupación asoma la cara cuando usted y yo retomamos esas responsabilidades. Escuche, por favor. ¿Está preocupado? ¿Está ansioso? ¿Está afanoso? ¿Está estresado? Lo que sea. Considere. Cuando usted y yo retomamos esas responsabilidades, como si eso dependiera de nosotros. Depende de mí para proveer esas cosas por mi propio esfuerzo. Con razón nos preocupamos tanto. Si yo pienso que eso depende de mí por el esfuerzo propio para que esas cosas sean una realidad en mi vida, pues claro que voy a estar angustiado, claro que voy a estar afanoso, claro que voy a estar preocupado. Esa es una carga demasiado grande para nosotros. Toda moneda tiene dos lados.
con ese llamado también viene un llamado a asumir nuestra responsabilidad con los asuntos terrenales. Tengo que trabajar, tengo que ser responsable. Amén. Tengo que hacerlo honrosamente, de una forma que dé honra a Dios. Pero el punto es que la responsabilidad de proveer no es mía, es de Dios. Yo tengo que ser responsable con las obligaciones que yo tenga, con los asuntos terrenales. Pero lo que tengo que tener claro es que cuando se trata de proveer, no es mi responsabilidad, es de Dios. Ojalá que pueda entender. Porque Cristo nos dice que nuestra responsabilidad radica en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Dios Padre se encargará de asumir la suya, que es proveer lo que tú y yo necesitamos. Versículo 30, Jesucristo dice: si Dios viste la hierba del campo, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Tal señalamiento, sin duda, es una reprensión, porque la presencia de ansiedad y preocupación revela, entre otras cosas, una fe que es poca fe. ¿Será que haya algo que defina una fe que es grande o mucha fe? Utilizando lo que Cristo dice, hombres de poca fe, que haya hombres de mucha fe. Respuesta a la pregunta. En el contexto que tenemos estudiando en esta tarde, pues sí hay algo, ¿right? Una fe grande se deja ver en una vida de oración continua. Alguien dijo que la solución inmediata a la plaga de la ansiedad está en la oración. ¿Está ansioso? ¿Está afanoso? ¿Está preocupado? La cura para eso es la oración. Segunda cosa, preciso orar y pedirle a Dios, escriba esto, que se haga cargo de todas mis necesidades. Por nada estéis angustiados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Como ya dije varias veces, Pablo no está presentando un contraste directo cuando dice: por nada os angustiéis, por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, por nada se preocupen y oren por todo. Por nada estén afanosos y oren por todo. Interesante también que el pasaje también nos instruye a ser específicos en nuestra oración. Esa palabra ruego, otras veces traducida como súplica, implica pedirle a Dios específicamente, oración y súplica. Por un tiempo esa palabra a mí me hacía tropezar. ¿Qué quiere decir súplica? Finalmente pues me tomé el tiempo de escarbar un poquito y lo que quiere decir es ser específico. Pedirle a Dios específicamente que nos ayude con cosas específicas. En otras palabras, que necesitamos hacer que Dios conozca. Escuche bien lo que acabo de decir. Necesitamos hacer que Dios conozca nuestras peticiones en una forma específica, con una actitud de agradecimiento. Si yo en vez de estar aquí hablando estuviera sentado y alguien dijera algo, yo inmediatamente lo que me iba a pensar inmediatamente es decir: espérate, yo no tengo que hacerle saber nada a Dios porque Dios lo sabe todo. Usted y yo sabemos que Dios sabe lo que le vamos a pedir antes que lo hagamos. ¿Amén? Pero oramos de esa forma en gran medida porque usted y yo ahora, si somos de Cristo, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Ahora el Dios creador de todas estas cosas es nuestro papá, nuestro Abba Padre, our Daddy. Y usted y yo somos como niños pequeños que confían en que su Padre Celestial le va a proveer todo lo necesario. Por lo tanto, de parte mía, con amor no fingido, les exhorto a que cada vez que sean tentados a preocuparse, cada vez que la ansiedad penetre su alma, primeramente, oren sin cesar.
en todo momento, en toda circunstancia. En el baño, fuera del baño, de camino, entrada, de salida, en todo momento. Les exhorto a que reemplacemos nuestra preocupación con la oración. Escriba esto en sus notas, por favor. Tenemos que aprender a reemplazar nuestra ansiedad con peticiones de oración. En vez de angustiarnos, en vez de preocuparnos, en vez de afanarnos, entreguemos al Señor nuestra ansiedad y preocupación, asegurándonos de dejar todo eso que hemos presentado al Señor en las manos del Señor. Una cosa es presentárselo y traérmelo. Si me lo traigo, vuelvo nuevamente al ciclo de preocupación y de ansiedad y de afán y todas esas cosas. Rápido, con relación a llevarle a Dios nuestras peticiones persistentemente, dejarlas en las manos del Señor. En gran medida, Cristo dijo algo sobre ese particular, lo vemos ahí en Lucas 18, capítulo 1 al 8. Preste atención. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar es lo que acabo de decir. Es llevar algo a las manos del Señor y dejarlo ahí. Right? Mantenerlo ahí. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd, dijo el Señor, Cristo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Big word, a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Cristo termina diciendo, os digo que pronto les hará justicia. ¡Claro que sí! Es su responsabilidad. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No podemos extendernos mucho en esto, pero simplemente un comentario breve. Si usted y yo cedemos a la preocupación, si usted y yo cedemos a la ansiedad, si usted y yo cedemos al afán, y no somos persistentes en la oración, sin lugar a dudas, Cristo no va a hallar fe en la vida de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la preocupación, la ansiedad y el afán contradicen la fe genuina. La contradicen porque son enemigos de la fe verdadera. Usted y yo necesitamos tratar, aquí está el punto, and you do it or you don't do it, it's up to you. O yo lo hago, it's up to me. Pero usted y yo tenemos que ver y tratar la preocupación, la ansiedad, el afán de esa manera. ¿De cuál manera? No entiendo. Simplemente que esas tres cosas, afán, preocupación y ansiedad, que son básicamente la misma cosa, en su esencia contradicen la fe genuina. Son enemigos de la fe verdadera. Así que para poder mantenerme firme en la fe en la jornada de mi vida, primero necesito tener una disposición correcta, regocijarme en el Señor siempre, vivir una vida con gentileza para con otros. Segundo, preciso responder apropiadamente a la ansiedad, dejando la ansiedad a un lado, dejando que Dios sea a cargo de todas mis necesidades. Y por último, precisamos entender correctamente lo que es paz. Versículo 7, Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante que la paz, al igual que el gozo, puede ser definido de varias formas. Me parece que una de las formas mejores de definirlo, que define la palabra paz, se encuentra en la frase ausencia de contienda. Paz cuando no hay contienda. Ausencia de guerra.
paz, ausencia de hostilidades. Como ya hemos dicho, la paz verdadera resulta de estar en paz con Dios. Rápido, muchas personas, y yo espero que si usted está entre ese grupo, pues reconozcamos y dejemos que Dios transforme nuestro entendimiento para que seamos poder ser transformados, renueve nuestro entendimiento para que podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Muchas personas en vano andan en busca de paz. Y yo digo en vano, están buscando paz en vano, quizás esa es la mejor forma de decirlo, porque simplemente están buscando en el lugar equivocados. Y están equivocados también en cuanto a la fuente de paz y equivocados también en cuanto a lo que la experiencia de paz en realidad es. ¿Me explico? Para algunas personas la paz consiste en una sensación de autosatisfacción interna. Para otros, lo importante es estar en armonía con el medio ambiente y lo que nos rodea. El punto es que para la mayor parte de la gente la paz genuina es una cosa que es elusiva. Tengo 3 cosas con relación a eso. Primeramente, escriba esto. La paz verdadera solo se encuentra en Dios. Hace opción. ¿Okay? Interesante que Pablo identifica la paz de la cual está hablando como la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En el Antiguo Testamento encontramos a Isaías. Isaías entendió lo que Pablo estaba hablando. Escuchen lo que dice Isaías. Isaías 26:3 dice, tú, está hablando de Dios, tú guardarás en completa ¿qué? Paz. La paz de Dios, completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, lo contrario también es cierto. Isaías nos dice en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, ha dicho Jehová. O sea, la pregunta es, ¿quiénes son los malos? Los malos son los impíos. ¡Wow! Sacaste de Guatemala para meterme en Guatapeor. ¿Eh? Los impíos. Los impíos es una persona que vive su vida con una determinación clara, fríamente calculada, de desafiar y rebelarse totalmente contra los estatutos que Dios ha establecido. De la misma forma que una persona piadosa es una persona que se ha determinado a vivir su vida totalmente sometido, entregado a los estatutos, lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Y encontrar su satisfacción en la persona de Cristo. Los impíos no tendrán paz en todas cosas, porque si en algún momento se le ocurriese buscar paz, normalmente lo hacen buscándola en el lugar equivocado. Muchas personas buscan paz en las relaciones con este mundo, buscan paz en los placeres que este mundo provee. No tenemos tiempo para identificar todas esas cosas, pero me imagino que la mayor parte de nosotros, siendo adultos, tenemos una idea de qué estamos hablando. Buscan paz en todo lo que resulte atractivo a sus ojos, todo lo que les entretenga. La Escritura enseña que no hay paz en el corazón del hombre hasta que este hombre está en paz con Dios. Y yo someto a su consideración en conclusión que nadie puede estar en paz con Dios hasta que cree en el Señor Jesucristo. There's not a chance. Romanos capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes, lo que estamos hablando hoy, ¿okay? Y nos gloriamos, nos gozamos, it's the same word, nos gozamos and we rejoice en la esperanza de la gloria de Dios. Por otro lado, paz con Dios implica reconciliación.
Y quiere decir que la amistad con Dios, la enemistad debió haber dicho con Dios por culpa del pecado, ha sido removida. Pablo tiene en mente eso. Romanos 5:11 dice, y no solamente esto, sino también nos gloriamos, nos gozamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué? La reconciliación. Un poco más específico, Pablo habla en 2 Corintios 5, 17 y 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, la palabra de la reconciliación. La palabra de Dios enseña, y algunos de nosotros finalmente hemos aprendido, que la paz verdadera se encuentra en darle a Dios el honor y la reverencia que sin duda Él se merece. En todos los asuntos de nuestra vida, when we do that, tenemos paz. Cuando le damos a Dios el honor y la reverencia que Él solamente se merece. Hemos aprendido que esa paz solamente se encuentra en los que confían a Cristo para salvación de su alma y para la santificación de su vida. Muy importante. Personas que confían en Cristo para la salvación de su alma, pero confían en ellos y tienen una lucha interna y una batalla constante porque están confiando en ellos para la santidad de su vida, de su alma. Trabajo del Señor. Algunos de nosotros también hemos aprendido que la paz genuina está en la restauración de nuestra relación con el Dios Creador. Y esa paz, Pablo nos dice, que es lo segundo en sus notas, va más allá de explicaciones racionales. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El punto es que esta paz verdadera, perdone que vaya tan rápido, no es como una doctrina que usted puede enseñar en su totalidad. No podemos hacerlo, por más que tratemos. Esta paz verdadera no es algo que podemos comprender con nuestro intelecto. No es algo que podemos aprender de un libro. En esencia es la experiencia, esa paz verdadera, la experiencia que uno siente, que uno tiene al saber que tengo vida eterna, que estoy reconciliado con Dios, que yo he sido adoptado a la familia de Dios, que todo mi pecado ha sido perdonado. Es una experiencia que está íntimamente ligada al gozo, entre otras cosas, porque no importa lo que suceda, bueno o malo, podemos tener paz. Lo mismo que el gozo, no importa lo que suceda, si es del Señor, podemos tener gozo. Regocijado en el Señor, regocijados siempre. Y lo mismo sucede con esta paz. La pregunta en conclusión es, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que Dios le guardará y le protegerá de toda situación? Dios guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué es que nos preocupamos tanto? That's a good question, Pastor. Por lo regular, Pastor Marcel estaba pensando en la última reunión que tuvimos con los hermanos de San Lando, ¿no? Algunas cosas que dije y de repente, that's what you did. You're so worried. You worry, right? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Ahora va a entender por qué dije lo que acabo de decir. Por lo regular, la preocupación es el resultado de nuestro análisis de una situación. Porque miramos esa situación y en nuestro análisis concluimos que hay peligro. Y por esa razón es que nos tornamos ansiosos. Por otro lado,
Tenemos paz cuando miramos la misma situación, escucha que es importante, y confiamos que Dios nos guardará. A pesar o mejor dicho, al pensar que de seguro Dios nos protegerá, como Él ha prometido que lo va a hacer. Otra vez, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Promesa gloriosa de Cristo en el Nuevo Testamento, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. En el día de hoy, por el plan soberano de Dios, nos encontramos a las 2:30 de la tarde en este lugar. En el plan soberano de Dios, Él tenía preparado para nosotros la palabra que hemos considerado de Filipenses, capítulo 4, del 1 al 7. Hemos concluido hablando acerca de la paz de Dios. Acabamos de decir que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que nos llega por medio de Jesucristo. No hay posibilidad de tener paz a menos que estemos en paz con Dios. La única forma de hacerlo es a través de la persona de Jesucristo. Es interesante que precisamente esa fue la forma en que en el anuncio que leemos, la anunciación que leemos en Lucas capítulo 2, es lo que se señala. Vamos a concluir leyendo esta porción bíblica. Donde se nos habla de parte de la consumación del plan de Dios desde antes de la fundación del tiempo, de que eventualmente el Mesías habría de venir. La salvación de Dios habría de llegar. Lucas 2, 8 al 14 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, miles de miles, de huestes celestiales, que alababan a Dios y que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan del favor inmerecido de Dios. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos aquellos que han sido recipientes del amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, personas que nos visiten en el día de hoy, exhortación bíblica para cada uno de nosotros en conclusión, es que nos mantengamos firmes en la fe, en el Señor, en nuestra jornada, en esta vida. Y en caso de que por alguna razón no haya podido yo comunicar nada con claridad, y usted se pregunta cómo puedo hacer eso, esta es la forma de hacerlo.
Vivan con gozo su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con gozo su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Su gentileza sea conocida en todos lugares. El Señor viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de aquellos que ya son de Cristo. ¿Usted le pertenece a Cristo? No estoy preguntando si va a la iglesia, si trabaja en una iglesia, si sirve en una iglesia, si es pastor. No. Pregunto si le pertenece a Cristo, si le ha entregado su vida a Cristo. De eso se trata. No hay posibilidad de tener gozo, no hay posibilidad de tener paz, a menos que tengamos una relación genuina y verdadera con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gentileza que responde al gozo en el Señor es el resultado de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Dónde está usted? Si usted se encontrara cara a cara en el día de hoy con la muerte, ¿qué pasaría con usted? ¿Dónde usted pasaría la eternidad? Te dije ahorita que yo le tengo pánico a las serpientes. A la muerte, de ninguna forma. Totalmente seguro, sin duda de ninguna clase, de que el que tiene el Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo, sea la persona más recta y que más ayuda a los pobres y que más te ayuda a los necesitados. Si no tiene el Hijo, para salvación, no tiene vida eterna. Tienes al Hijo, estás seguro. Si no, abre tu corazón, clama a Dios, pídele a Dios, Señor, entrega tu vida a Él. No necesitas a nadie que te dirija. Entre tú y Dios, porque es la decisión más importante de tu vida. Si no lo has hecho, hazlo. Y luego de eso, comunícaselo a otro que ya lo haya hecho. Y si eres parte de una iglesia o vas a una iglesia, comunícaselo a los líderes de la iglesia, para que entre todos nos gocemos en el Señor. La alegría mayor en el cielo es cuando un alma se convierte. Gloria a Dios. Praise the Lord. All right. Vamos a orar un momentito. Después de eso voy a hacer 2 anuncios y vamos a cantar la doxología y terminamos. All right. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por tu regalo inmerecido, la salvación que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, por la forma tan paciente y misericordiosa que trabajas con nosotros. Gracias por habernos traído hasta aquí. Tú conoces la vida de cada uno de los que están presentes aquí en este día, Señor. You know their hearts, you know their struggles, you know their needs, you know where they are right now. So we pray for you to have mercy on us. Llévanos a los pies de Cristo, Señor. Si hay alguien que no te conoce aquí, Señor, lleva a esa persona a los pies de Cristo. Y que el milagro más grande de todos los milagros acontezca en la vida de esa persona, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, gracias porque tú nos has prometido de que aunque somos inadecuados, que somos débiles, que somos ineptos, tu gracia siempre es suficiente, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te amamos, Señor. Tú lo sabes, pero queremos amarte mejor. Así que continúa, Padre, por favor, renovando nuestro entendimiento, transformándonos de adentro hacia afuera, de forma tal que cada día podamos conocer por experiencia propia lo buena, lo perfecta, lo excelente que es tu voluntad.
qué es lo que queremos hacer. En el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo, oramos. Amén. God is good all the time.